Historias de Melk, la historia a grosso modo. Hola amigos, ¿cuál diríais que es el depredador más peligroso? Pues sí, es el hombre. Y la historia de hoy va a ser al contrario. Hoy el hombre no va a ser el cazador. Hoy el hombre va a ser la presa. La historia de hoy va a ser algo más cercano a una película slasher, esas de Viernes 13 o de Freddy Krueger, o al menos eso es lo que debieron sentir la gente que sufrió esta historia. Viajaremos hasta el África colonial de finales del siglo XIX, una época en que mayoritariamente los ingleses y los franceses se habían repartido el continente. Vamos a viajar hasta Tsavo. Actualmente forma parte de Kenia, pero en este momento pertenecía al Reino Unido. Soy Tony de Melk y vamos a viajar hasta la sabana africana, que no es precisamente un lugar agradable para admirar la naturaleza. Es un lugar peligroso, donde un descuido te puede llevar a las fauces de un animal que te utilizará de aperitivo. Empezamos. 1898. En España se han perdido las últimas colonias. Es conocido como el desastre del 98. Es el año de los últimos de Filipinas. Aquí, los británicos son el mayor imperio del mundo. El este del continente africano está en sus manos. Y quieren montar una vía férrea entre el lago Victoria y Mombasa, en la costa del Índico. Este tren servirá para el comercio del marfil, del caucho, mover las tropas de una manera más fácil dentro del continente. Las tropas llegarán a Mombasa en barco, las suben al tren y rápido a Port Florence, hoy Kimusu, en el lago Victoria. En Inglaterra esta línea la llamaron la Lunatic Line, por el costo, porque fue carísima, la dificultad de construir, lo peligrosa que era la zona. Aparte, estamos hablando de la sabana, una zona muy dura y muy agreste. Eso sin contar la fauna salvaje. Allí en la sabana tenemos rinocerontes, hipopótamos, mosquitos que transmiten la malaria, las moscas tsetse, aquellas de que te dormían, y sobre todo felinos. Hay leones. La empresa encargada de construir la vía férrea contrata a un militar, a John Henry Patterson. Este hombre con el tiempo se convertirá en teniente coronel. Es un ingeniero irlandés de madre católica y padre protestante, porque es irlandés, pero es que Irlanda pertenece al Imperio Británico. Tiene 30 años cuando se embarca en esta aventura. Su misión, en principio, no tiene gran dificultad. Se trata de construir un puente en el río Tsavo y extender las vías 30 millas a un lado y al otro lado del puente, en mitad de la nada. Patterson llega al río Tsavo en marzo de 1898. Aquí los trabajadores son mayoritariamente indios y africanos. Son indios porque también la India pertenece al imperio. Entre los indios hay hindús, hay musulmanes y sikhs. Y entre los negros, la mayoría son gente que viene desde la costa. Los roles están muy claros. Los poquitos ingleses que hay son los jefes. Los indios son los que tienen los trabajos técnicos. Son carpinteros, herreros, capataces de la obra.
y los negros son la mano de obra. Dentro de esta obra del puente hay diferentes campamentos alrededor de las obras. Allí duermen los trabajadores en tiendas de campaña grandes, en las que duermen 5 o 6 personas. Pues al poco de llegar Patterson, una noche se escucha un ruido. Y por una de las tiendas, en la puerta, aparece un león. Se lanza sobre el cuello de uno de los trabajadores, un gansing. Lo atrapa, lo arrastra y se lo lleva de la tienda. El hombre lucha con todas sus fuerzas, pero este león es muy fuerte. Y si no puede hacer nada para evitarlo, se lo lleva a la espesura afuera del campamento. Como es noche cerrada, no pueden ir a buscarlo, y por la mañana hacen una batida y encuentran el cuerpo de Urban Singh. Bueno, o lo que queda de él, porque lo único que encuentran es un amasijo de carne y huesos. Un león se ha colado en mitad de la noche dentro del campamento, porque Savo es tierra de leones. Y los leones de Savo, son un poco diferentes. La característica que los diferencia del resto de los leones africanos es que los machos no tienen melena. A primera vista, tú pensarías que es una hembra, pero el que no tengan melena es por un tema de aclimatación. En Savo hace mucha calor. Los leones, con el paso de los años, fueron perdiendo las melenas, porque estas melenas dan todavía más calor, calientan mucho el cuerpo, y entonces la evolución hizo su trabajo, y fueron perdiendo la melena poco a poco. Y ahora, a finales del siglo XIX, ya no tienen. En el campamento deciden reforzar la seguridad, y Patterson, que era un buen cazador, esa noche se sube a un árbol con un rifle y una escopeta. Se queda cerca de donde se llevaron al pobre hombre. Muchos hombres tienen miedo y le piden subir con él, pero Patterson les dice que no, que necesita silencio para ver al león, que el león no se asuste y poder abatirlo. Pues en esta noche se empieza a escuchar ruido y ya hay gritos, hay cada vez más jaleo, y el caso es que ha habido otro ataque, pero esta vez no ha sido donde está Patterson. Esta vez ha sido en el lado contrario, ha sido a 800 metros, porque es que aquí hay muchísimos trabajadores. Hay muchísima gente trabajando en el ferrocarril y hay muchos campamentos repartidos. Y este que ha sufrido el ataque está a casi 1 kilómetro. En 2 noches consecutivas han habido 2 ataques. No es muy lógico. No es muy normal que un león cace 2 días seguidos. Pues los ataques se irán sucediendo cada 2 por 3. Cada noche es un sinvivir. Siempre pasa lo mismo. Siempre atacan en el lado opuesto al que está Patterson. El león sale de la nada, engancha a algún pobre desgraciado y lo arrastra hacia la noche. Patterson ordena construir cercas con arbustos. Esta zona de Savo no está limpia, está llena de matorrales con pinchos. Para hacernos una idea, son como zarzas. Y ese es el terreno de juego en el que se mueve el león. Tal como aparece, desaparece, actuando siempre de noche. Podrías tenerlo a 1 metro de ti y no te darías cuenta. Patterson obliga a que las hogueras que se iluminan por la noche sean mucho más altas para que los leones tengan miedo
de acercarse al fuego. Pero es que a los leones de Tsavo les da lo mismo el fuego, no le tienen miedo. Una de esas noches se dan cuenta de algo, que si ya estaban aterrados, esto los acojona aún más. Quien está atacando no es un león, son 2 leones. Los ataques están sucediendo muy a menudo. Incluso es que hay veces que ya llegan a atacar 2 veces en la misma noche. Otras atacan en noches consecutivas, cuando lo normal sería que una vez han cogido una presa, ya no volvieran a atacar. Parece que más que cazar para alimentarse, están disfrutando del momento. Patterson y su séquito encuentran cuerpos de sus víctimas que no son devorados. Se comen los órganos internos y el resto lo dejan. Y el pánico está creciendo muy rápido. Patterson está alucinando con estos leones porque es que tienen tácticas. Utilizan la distracción. Mientras uno hace ruido en un sitio, para que la gente, los trabajadores se fijen en aquel lado, el otro ataca por el lado contrario. El pánico ya es total. Y por suerte, no siempre consiguen su propósito los leones. Hay veces que fallan. Un día iba un comerciante con su burro y uno de los leones saltó desde la maleza y saltó sobre el burro. El hombre cayó al suelo y justo cuando el león le iba a atacar, tuvo la gran suerte, la inmensa suerte, de que el león se enganchó con las cuerdas que llevaba el burro. El hombre pudo salir corriendo e ir hacia el campamento. Patterson, en cuanto se enteró, fue corriendo a buscar al león con su rifle, pero el león ya no estaba, y había matado al burro y lo había destrozado. Los ataques solían ser de noche, que es cuando les es mucho más fácil cazar. Pero ha llegado un punto que los leones cogen tal confianza, hay veces que se dejan ver de día. Da la sensación de que están vacilando a la gente, como diciendo, sois nuestra comida y la cogeremos cuando queramos. Y aquí los trabajadores se plantan, que no van a trabajar más en estas condiciones, que parece que están ahí solo para que los devoren. Patterson les jura, les promete que va a cazar a los leones. Ya pasa de la construcción del puente. Ahora ya su única obsesión y su único trabajo es darles caza. Y va a ir a por ellos. Durante días, con rastreadores locales, van siguiendo las huellas de los leones. Cuando encuentran las huellas, siempre las acaban perdiendo. En las riberas del río Tsavo, las huellas desaparecen, porque a los lados del río hay rocas y no saben cómo, pero cuando llegan allí las pierden. Nunca ven dónde continúan. Todo esto es muy frustrante para Patterson. Como os he comentado, esta zona de la sabana es muy frondosa. Está llena de este tipo de maleza, estos arbustos, y para los leones les es muy fácil esconderse. Muchos trabajadores están abandonando y huyen. Saben que en cualquier momento pueden ser ellos los elegidos por los leones. Es 1898 y en el territorio británico está prohibida la esclavitud. Estos trabajadores no son esclavos, son trabajadores que están remunerados. Pero de ahí a que tengan los derechos que podemos tener más o menos hoy en día, no tiene nada que ver. Incluso llega un momento en que Patterson llama al ejército para que venga y obligue a trabajar. Pero bueno, ahora la obra en este momento está prácticamente parada. Y aquí ocurre una cosa curiosa.
los leones desaparecen. Y están semanas sin verlos. Parece que por fin se ha acabado la pesadilla. Pero es que no se acabó. Esto no fue el final. Esto fue una tregua. Porque semanas después, los leones vuelven. Y vuelven mucho más violentos. Mucho más seguros de sí mismos y mucho más dispuestos a hacer daño. Vuelven a sacar a trabajadores tanto hindús como negros de las tiendas, y tiene que venir el ejército porque ya hay un conato de sublevación. Según palabras de Patterson, los trabajadores querían matarlo, porque a Patterson lo acusaban de ser el culpable de la llegada de los leones. Antes de que él viniera no había pasado nada reseñable, y fue justo cuando él vino que empezaron los ataques. El ejército captura a los cabecillas de esta mini rebelión. Estos cabecillas cumplirán penas de trabajo forzosos, pero quien también ha venido es Whitehead, con su ayudante. Whitehead es el oficial del distrito del Imperio Británico en la región. Pues resulta que este hombre llega a Savo por la tarde y está oscureciendo. Esta parte de la historia he encontrado dos versiones. La primera es que Whitehead, al llegar tarde, deciden dormir en el tren por seguridad, porque saben que los leones están por allí y dicen, bueno, pues dormiremos en el tren. Pues uno de los leones consiguió abrir la puerta corredera, entró dentro del vagón y atacó al ayudante, hiriendo a Whitehead, que intentó salvarlo. La otra es que cuando Whitehead y el ayudante llegaron a la estación y se iban por el andén caminando en dirección al campamento, salió el león de la nada, atacó al ayudante, lo mató y quiso atacar también a Whitehead, pero bueno, se libró. Los trabajadores están cayendo como moscas, están pasando los meses y no hay manera de abatir a estos leones. Pues ya estamos en diciembre. Patterson llegó en marzo e imaginad cómo está la psicosis, cómo tenían todos los nervios a flor de piel. Los leones ya ni se esconden. Por las noches rugen cerca del campamento. Y los trabajadores ya le han puesto nombre a los leones. Los han bautizado como Fantasma y Oscuridad. Corre el rumor de que en realidad son los espíritus de dos jefes tribales que murieron y que estaban en contra de la construcción del ferrocarril. Y han venido para eso, para vengarse y para impedir que se construya ese tren. Patterson casi todas las noches está subido a los árboles. No hay manera, a veces los ha visto y les ha disparado, pero nunca acierta. Durante estos meses, Patterson ha puesto una infinidad de trampas. Ha hecho de todo para cazar a los leones, pero los leones siempre las esquivan. Fantasma y Oscuridad parecen más listos que los propios cazadores. Hasta que llega la noche del 9 de diciembre. Patterson está subido a una atalaya, desde la que controla el campamento, y ve a uno de los leones. Coge su rifle de caza mayor, apunta, le dispara y escucha un gruñido. Es un quejido por parte del león. El león rápidamente salta hacia la maleza y Patterson vuelve a disparar hacia donde escucha el ruido. Se escuchan más gemidos. Está seguro de que le ha dado varias veces. Al escuchar los disparos, el grupo de trabajadores que había cerca van corriendo donde estaba Patterson. Él les dice que le ha dado y que cree que lo ha matado. Todos quieren ir a buscar al león, pero Patterson lo impide, porque no se fía. Ya se la ha jugado muchas veces estos leones. Puede que esté herido, pero no muerto. Y decide que lo irán a buscar por la mañana.
cuando salga el sol. Si está herido no ha podido ir muy lejos esa noche. Y esta es la primera noche de celebración en muchos meses. A la mañana siguiente siguen el rastro y encuentran el cadáver del león. El león tiene varios agujeros de bala y muchas cicatrices. Esas cicatrices se las han provocado los matorrales, las zarzas. Cuando hacían las cercas y como se colaba, pues se hacía daño, pero ellos entraban de todas las maneras. ¿Sabéis cuánto medía este león? Este león mide casi 3 metros. Es gigante. Para poder cogerlo y transportarlo hasta el campamento, necesitan a 8 hombres. Ya han cazado a uno, pero aún queda el otro. Unos días después, Patterson se entera de que han visto al león merodeando una cabaña. El hombre que duerme en ella no quiere salir, y Patterson prepara una trampa. Pone a 3 cabras atadas entre ellas delante de la tienda, y él se esconde en otra tienda cercana, desde donde tiene visión para poder disparar. Pues aquí Patterson acertó, porque el león aparece. Le dispara y ve que le ha dado. Imaginad la fuerza que tiene este león, que coge a una de las cabras, la arrastra y se lleva a las otras 2. O sea, lleva el peso de 3 cabras. Patterson sale, sigue el rastro de la sangre, pero no consigue localizar al león. Ha encontrado a las cabras. Una está muerta, las otras 2 están bien. Pero no ha habido manera de encontrar al felino. Patterson cree que este león debe estar muerto. Está seguro que lo ha herido gravemente. Pero la verdad es que no ha sido así. Porque unos días después, unos hombres lo vuelven a ver. Y hay que volver a intentar cazarlo. 29 de diciembre. Casi fin de año. Patterson y su ayudante preparan una emboscada en un árbol. Están los 2 subidos en él. Pues el león aparece. Patterson apunta, dispara y le da en el pecho. El león huye. Patterson le dispara 3 veces más y le vuelve a dar. Lo sabe por los gruñidos que hace el león. Pero llega un momento que el león se gira y va hacia ellos. Patterson continuó disparando y el león por fin cae muerto. Le ha ido de un pelo a Patterson. Cuando observan el cuerpo del león, le cuentan 6 disparos en el cuerpo. Por fin han muerto los 2 leones. Fantasma y oscuridad ya no son una amenaza. Y todo volvió a la normalidad y el puente se terminó de construir en enero de 1899. Estuvieron 9 meses sufriendo los ataques de los leones. Patterson, cuando acabó la obra, se llevó las pieles de los leones a Inglaterra y se hizo 2 alfombras con ellos. También conservó los cráneos. Y en 1925, en un viaje por Estados Unidos, vendió las pieles por $5,000 al Field Museum of Natural History de Chicago, donde allí los restauraron y los disecaron. Si viajáis a Chicago, pasaros por el museo, porque allí podréis verlos, los tienen expuestos. La verdad es que yo he visto imágenes y no dan tanto miedo, porque al restaurar sus pieles se quedaron un poquito más pequeños. Patterson, al tenerlos como alfombras durante 25 años, pues estaban bastante magullados, bastante en mal estado y tuvieron que hacer mucho trabajo en el museo. Bueno, y ahora vamos a entrar en qué ocurrió con Patterson. Patterson estuvo una temporada en Sudáfrica
y encontró una especie, mató a un antílope que por lo visto es una subespecie. En realidad ha quedado como un descubrimiento suyo, no estaba catalogada y le pusieron su nombre. Es un eland, que es una especie de antílope, es enorme, es gigante, ¿eh? Su nombre científico es Taurotragus oryx pattersonianus. Cuando volvió a las Islas Británicas, Patterson, en 1913, en esta época, fue uno de los creadores de la UVF, una fuerza paramilitar pro-británica en el Ulster, que luchaba contra el creciente movimiento independentista en Irlanda. Los que escuchéis este podcast veréis la relación que tiene con los Shankill Butchers. Hace 2 o 3 episodios, esto ha sido una casualidad, también eran miembros de la UVF, y no sé, me ha parecido curioso cuando me estaba documentando sobre este tema. Pues Patterson también luchó en la Segunda Guerra Boer en Sudáfrica y en la Primera Guerra Mundial. Estuvo luchando contra el Imperio Otomano en el frente de Palestina, en la zona, como diríamos, en la parte de la Primera Guerra Mundial que estaba luchando Lawrence de Arabia, pues más o menos. Patterson estaba al mando de lo que se conoció como el Escuadrón Judío. Patterson fue un gran defensor de la creación del Estado de Israel y ya mayor se fue a vivir con su mujer a California. Y en 1947 murió en Bel Air. Pues por expreso deseo suyo, sus restos fueron trasladados a Israel. ¿Y sabéis de quién era padrino Patterson? Pues era padrino de Jonathan Netanyahu, hermano de Benjamin Netanyahu. Esto era por la gran amistad que tenía Patterson con su padre Benzion Netanyahu. Curiosidades. El mundo es muy grande, pero a veces muy pequeño. Su hijo, el hijo de Patterson, Brian, que murió en 1979, fue un reputado paleontólogo que vivió en Norteamérica. ¿Y sabéis dónde trabajaba? Pues en el mismo museo de Chicago en el que se encuentran los leones de Savo. Toda esta historia que os he contado de los leones, todo lo que ocurre en África, se sabe por el libro que escribió el propio Patterson. El libro se llama The Man-Eaters of Savo. Devoradores de hombres, creo que se llama en castellano. Este libro lo podéis encontrar gratuitamente online. Eso sí, está en inglés. Y un momento, a ver, aún no os he contado cuántas víctimas tuvieron Fantasma y Oscuridad. Según Patterson, fueron 135. Sinceramente, aquí creo que se vino un poco arriba. La compañía del ferrocarril dijo que fueron 28. Patterson decía que eran 135 porque sobre los negros muertos no habían registros, vamos, que no se contabilizaban. Bueno, estas cosas de esta época. Los cálculos modernos que se han hecho mediante pruebas que se hicieron a los leones salían unos cálculos de unos 35. Pero ya sean 35, 135, 100 o 28, es que es una burrada. Pongamos que es el número 35, que es el que cuenta la ciencia. 35 personas fueron devoradas por los leones en un periodo de 9 meses. 2 leones
que atacaron sin parar a un campamento. La verdad es que es de película de miedo. Imaginad estar en estos campamentos por las noches, unas bestias que les da lo mismo las trampas, les da lo mismo el fuego, que van a venir y se van a llevar a alguien y no se va a poder evitar. Bueno, yo sinceramente creo que el primer día ya me hubiera ido de allí. Y ahora una pregunta. ¿Por qué a los leones les dio por cazar a personas? Hay varias razones o teorías al respecto. Una de las razones que han encontrado es que uno de estos leones, mientras lo han estado estudiando, tenía mal los colmillos. No podía cazar presas grandes. Pensad que un antílope, una cebra, un animal de los que viven en la sabana, tienen tanto la piel como la carne muy dura. Y en cambio la de los humanos es muy blandita. Es mucho más fácil de masticar. Otra de las razones es que hubo una gran epidemia de peste bovina en estos años, que diezmó mucho las presas típicas de los leones. Luego hay varias razones más. Cuando fallecía algún trabajador, algunas de las creencias que tenían, bueno, como habían diferentes etnias, habían diferentes ritos, porque habían muchas religiones distintas, pues habían algunas que tenían, las creencias que tenían eran, el tema consistía en incinerar los cuerpos. Pero claro, es que en esta situación, en mitad de la sabana, se incineraba hasta donde se podía. Porque tampoco había tanta madera y los cuerpos pues no se acababan de calcinar del todo. Y con esto podrías facilitar la comida a los carnívoros de la sabana, entre ellos los leones. Otra importante es que por aquí pasaba la caravana de los esclavos que llevaban los esclavistas musulmanes desde el África interior a Zanzíbar, que había un gran mercado de esclavos. Estas caravanas esclavistas pasaban por aquí, y esclavo que se moría, esclavo que se dejaban tirado allí. Y lo mismo que antes, era carne que los animales encontraban, y era muy probable que estos animales se hubieran acostumbrado a la carne humana. Y ahora, otra de las razones, que creo que esta es bastante obvia, es que aquí estaban todas las presas juntas. A mí me recuerda como a los barcos pesqueros cuando van a los caladeros que saben que van a encontrar allí el pescado. Van a pescar atunes y saben que están todos juntitos. Pues esto es lo mismo. Podían venir, elegir la presa, porque están todos los hombres juntos y pueden escoger al que quieran. No tienen que correr detrás de un antílope. No tienen que malgastar energía en perseguir a otro animal. Los humanos eran presas muy fáciles. Como curiosidad de estos leones, durante mucho tiempo se pensó que eran hermanos, pero con las pruebas que les han hecho recientemente, además, o sea, hace no más de 30 años, no lo eran. No eran hermanos. Lo más probable es que se hubieran criado juntos y tuvieran un vínculo muy fuerte estos dos leones. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, y esta ha sido la historia de los leones de Sabo. Decidme en los comentarios si os ha gustado, porque sobre estos temas tengo unas cuantas historias y que podría hacer de este estilo, en las que el hombre se convierte en la presa. Hay unas cuantas historias sobre esto. Sobre los leones de Sabo se han hecho varias pelis,
Pero en los 90 se hizo una peli que pues fue bastante famosa en su momento, que en España se llamó Los demonios de la noche. Y en inglés sé que se llama Ghost and Darkness, que es el nombre de los dos leones en inglés, fantasma y oscuridad. Y está protagonizada por Val Kilmer, que hace de Patterson, y Michael Douglas, que hace de un personaje inventado que nunca existió. No os olvidéis de dar un like, que ayuda un montón a la visibilidad. Y aparte de dar el like, es que me gustaría que la gente que me escucha vía Spotify me diera esto que es 5 estrellas, porque esto sí que le va a ayudar muchísimo también al programa. Y bueno, y ahora viene la recomendación podcastil. Pues hoy os voy a recomendar un podcast de literatura. Este lo descubrí hace relativamente poco, y la verdad es que me ha enganchado muchísimo. Es un podcast de literatura, pero casi tiene un punto que es un podcast de historia. Porque es que te cogen o un autor o una novela, pero te explican mucho la intrahistoria. Porque aparte de hablarte del libro en cuestión, te hablan mucho del autor y de su vida, y del contexto en el que estaba. Este podcast tiene un punto muy guapo, y tiene muchísima calidad. Es un podcast original de iVoox, o sea que solo lo podéis escuchar allí o verlos en YouTube. El podcast es El vuelo del cometa, lo llevan entre Álvaro Aparicio y Diana Soriano. Como os he dicho, es un podcast en directo porque que tiene mucho mérito, porque lo graban tanto como para el podcast y YouTube. Vamos, que son gente con muchas tablas. Escucharlo porque mola mucho. Tocan muchos temas de terror, ciencia ficción, desde Lovecraft a Stephen King o el mismísimo George Orwell. Tienen como una serie así en plan de distopías que es una verdadera pasada. Y bueno, lo que os quiero decir que es que, mira, yo los escucho sin haberme leído los libros muchas veces de los que están hablando. O sea, no me he leído los libros y los escucho igualmente. O sea, son bastante buenos. Pues nada, que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis las redes, que las podéis encontrar en la caja de descripción. La lista de Spotify con todas las canciones. Dejarme un comentario, dar un like, una sonrisa, un abrazo y 1000 cosas más. Y, bueno, una cosilla. Un poquito de spam. Que estuve en el programa de Alex Molins, el Puede ser una charla más, pues del que se publicó la semana pasada. Ahí hablamos de gustos de gente mayor, como somos nosotros, y de las cosas que veíamos de pequeños y este tipo de cosas, y que me lo pasé muy bien. Y si queréis escucharlo como dos casi viejos hablamos de nuestras chorradas, ahí lo podéis encontrar. Puede ser una charla más. Nada, que ya está, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio, que ya sé de qué va a ir, porque a veces no lo sé. O sea, a veces voy un poco improvisando sobre la marcha. Pero este ya lo tengo medio preparado. Buf, lo que viene. Buf. Aviso para navegantes. No va a ser para todo el mundo. Pues eso, que os he dejado un poco de hype. Y lo dejo en todo lo alto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.